Meliodas siempre había cargado un peso que ningún guerrero, por más fuerte que fuera, podría sostener sin quebrarse. Un peso que no provenía de espadas, batallas o enemigos visibles, sino de los recuerdos que el tiempo no lograba borrar y de un pecado cuyo eco resonaba en cada rincón de Vitania. Caminaba entre aldeas y montañas con la apariencia de un joven alegre, pero dentro de él ardía una guerra silenciosa que no terminaba jamás. Una lucha que había comenzado siglos atrás cuando su corazón se rebeló contra los designios del clan demonio y decidió desafiar lo que parecía inquebrantable. Meliodas sabía que cada paso que daba en ese largo viaje era una penitencia autoimpuesta, un recordatorio de todas las vidas que se perdieron a causa de su furia desatada, de las tierras que alguna vez ardieron bajo su poder y de las ciudades que cayeron sin misericordia cuando él, cegado por la rabia y el dolor, dejó que el verdadero monstruo dentro de él se liberara sin control. Aún así, mientras los días pasaban y las noches se repetían llenas de estrellas que parecían observarlo en silencio, algo dentro de él se mantenía firme. La esperanza de que incluso para alguien como él existiera un camino hacia la redención. Caminaba por un sendero rodeado de árboles altos, cuyos troncos guardaban historias antiguas. Y mientras lo hacía, recordaba los ojos de las personas que alguna vez confió en él y que terminó perdiendo. Aquellas miradas que lo habían visto no como un demonio, sino como un líder, un compañero, un amigo. Era curioso para él pensar que, a pesar de su larga vida, todavía le costaba entender por qué el corazón humano podía ser tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Y era precisamente esa fragilidad la que lo había condenado una y otra vez a repetir su dolor en un ciclo que parecía eterno. Pero en aquel viaje, cuando el viento soplaba entre las hojas y el cielo se teñía de tonos dorados, Meliodas volvió a sentir algo que creía haber perdido antes, la sensación de que aún existían cosas por las cuales luchar. Sin embargo, el pasado nunca desaparecía del todo. Lo seguía como una sombra inmensa, cargada de voces, de gritos, de recuerdos que intentaba olvidar, pero que regresaban incluso en sus sueños. En ocasiones despertaba sudando, con el pecho tenso y el pulso acelerado, pensando que había destruido todo a su alrededor nuevamente. Pero al abrir los ojos, veía que solo era la oscuridad de la noche abrazándolo. Y aún así aquella oscuridad lo conocía demasiado bien, pues lo había visto en sus peores momentos. Lo había visto perderlo todo una y otra vez, especialmente a la única persona por la que hubiera arriesgado su vida infinitas veces. Su amor por Elizabeth había sido el origen tanto de su caída como de su salvación. Un amor que atravesó siglos y maldiciones, que desafió a dioses y destinos, y que se convirtió en el único faro capaz de guiarlo, incluso cuando sentía que ya no quedaba nada dentro de él más que soledad. Pero esa luz también llevaba consigo un recordatorio doloroso, el destino cruel que los perseguía, la repetición de la muerte de ella frente a sus ojos, una tragedia que lo condenó a mirar su propia impotencia una y otra vez hasta el punto de quebrar su alma. Y aún así, seguía caminando. A veces se preguntaba si realmente tenía el derecho de seguir adelante, si un pecador como él podía aspirar a algo más que la eterna penitencia que llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, cada vez que veía a alguien sonreír, cada vez que una aldea se salvaba gracias a los pecados que él mismo había reunido como compañeros, comprendía que incluso si su dolor nunca desaparecía, podía evitar que otros vivieran el mismo sufrimiento. Sus pasos resonaban suaves sobre la tierra húmeda cuando, al fin, llegó al borde de un acantilado desde donde podía ver el vasto mundo que aún debía proteger. El viento agitó su chaqueta y por un instante sintió como su pasado y su presente se chocaban en su pecho, como dos tormentas que se negaban a detenerse. Cerró los ojos respirando profundamente, recordando la voz suave de Elizabeth, recordando las risas compartidas con sus compañeros, las batallas en las que cada uno había arriesgado la vida sin dudarlo, y sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo del peso de su pecado, sino aceptando que formaba parte de él, que lo había convertido en quien era ahora. Se dio cuenta de que no necesitaba olvidar su pasado para seguir adelante. Lo que necesitaba era aprender a vivir con él. Y en ese reconocimiento sintió nacer una nueva determinación a protegería ese mundo, no porque buscara perdón, sino porque era lo correcto, porque era la promesa que les debía a quienes habían confiado en él. Así Meliodas abrió los ojos y miró el horizonte con una fuerza renovada. El sol comenzaba a levantarse y los primeros rayos iluminaban su rostro,
como si el amanecer quisiera recordarle que incluso después de la noche más oscura, siempre había una nueva oportunidad para empezar. Con una leve sonrisa comenzó a caminar hacia adelante con el peso del mundo aún sobre sus hombros. Sí, pero ya no como una carga insoportable, sino como una responsabilidad que estaba dispuesto a llevar hasta el final porque sabía que aunque su pecado había marcado su historia, no tenía por qué definir su futuro. Y mientras avanzaba con paso firme, el viento pareció llevarse, por un instante, una parte de su dolor, dejándolo libre para construir un mañana que no estuviera hecho de arrepentimiento, sino de esperanza, valor y la certeza de que incluso los más quebrados pueden levantarse para salvar un mundo entero. Antes de que los reinos pronunciaran su nombre con respeto y temor, antes de que sus hazañas quedaran grabadas como leyendas inmortales, existió un tiempo en el que los 7 pecados capitales no eran más que un grupo disperso de guerreros rotos, marcados por tragedias, traiciones y derrotas que los perseguían como sombras imposibles de apartar. Sus vidas, aún separadas, estaban tejidas por un destino que se desarrollaba lentamente, como si el propio mundo hubiera decidido reunir a quienes cargarían sobre sus hombros el peso de una historia que cambiaría Vitania para siempre. En aquellos días oscuros, Meliodas vagaba sin rumbo, cargando un pasado del que no podía huir, la caída del clan demonio, la pérdida repetida de Elizabeth y la sospecha constante de quienes lo observaban, incapaces de comprender que aquel joven, aparentemente despreocupado, ocultaba una tormenta interior capaz de destruir civilizaciones enteras. Aún así había en su mirada una chispa de compasión que lo diferenciaba de cualquier demonio, una chispa que lo llevó a intervenir cuando otros sufrían injusticias. Fue así como comenzó a cruzarse con individuos que, como él, luchaban contra su propio destino. El primero fue Van, el ladrón inmortal, cuyo corazón estaba atrapado entre el dolor de perder a quien amó y el deseo de desafiar al mundo para recuperarla. Su vida había sido una sucesión de heridas abiertas, de rechazo y soledad, hasta que encontró en Meliodas a un rival, un amigo y finalmente un hermano. Más tarde apareció Diane, la gigante exiliada, que buscaba un lugar donde no fuera vista solo como un arma. Su fuerza titánica era rivalizada únicamente por su corazón, noble, uno que deseaba proteger incluso cuando el mundo la trataba como una amenaza. King llegó después, disfrazado de desconfianza y arrepentimiento, cargando la culpa de no haber protegido su hogar y a la persona que más quería. Su camino se cruzó con el de los demás, no por convicción, sino por necesidad, pero pronto encontró en ellos una razón para sostener su corona de rey de las hadas con verdadera dignidad. Gauder se unió como un misterio viviente, una marioneta sin emociones que buscaba comprender qué significaba ser sin que su creador lo definiera. Sus actos, muchas veces incomprendidos, afectaron profundamente al grupo y recordaron que incluso entre héroes existían grietas difíciles de sanar. Merlin llegó como la hechicera, cuya sabiduría lo sabía todo, pero cuya soledad lo abarcaba todo también. Detrás de su sonrisa segura se escondía una niña rota por 2 clanes que la querían poseer, no comprender, y que vio en los pecados no un ejército, sino un lugar donde su mente pudiera descansar sin ser temido. Skeiner fue el último en integrarse, un hombre condenado por un poder que lo convertía en un monstruo de orgullo durante el día y en un ser tembloroso y solitario durante la noche. Su tragedia personal resonó con cada integrante del grupo que lo aceptó, no por su fuerza, sino por su corazón humilde. Cada uno de ellos cargaba una historia marcada por el dolor, y aún así, encontraron en Meliodas una razón para intentarlo una vez más, para criar que, incluso con sus pecados, podían hacer del mundo un lugar mejor. Pero el nacimiento de los 7 pecados no ocurrió en tiempos de paz, sino durante una crisis que amenazaba con derrumbar el reino entero de leones. Un enemigo movía los hilos desde las sombras, manipulando reyes, generando guerras y sembrando caos en cada rincón del continente. La Santa Orden de los Caballeros se había corrompido, dividida entre la ambición y la desesperación, hasta el punto en que los reinos habían perdido la capacidad de distinguir justicia de tiranía. Fue Meliodas quien propuso reunir a estos 7 guerreros, no por sus habilidades, sino porque cada uno representaba un pecado que, bien controlado, podía convertirse en una virtud capaz de salvaguardar el equilibrio del mundo. Aunque el reino los llamó criminales, aunque fueron perseguidos por aquellos a quienes querían proteger, ellos permanecieron unidos por un lazo que iba más allá de la lealtad,
la certeza de que juntos podían enfrentar lo que el mundo les arrojara. Sin embargo, no hubo gloria inmediata. Su primer gran misión terminó en desastre, acusados injustamente de traición y obligados a dispersarse por años, viviendo en las sombras, mientras el reino se hundía lentamente en la oscuridad. Cada uno enfrentó demonios propios, batallas personales que los fortalecieron y los quebraron al mismo tiempo. Cuando finalmente se reunieron, lo hicieron no solo para limpiar su nombre, sino porque sabían que la amenaza que se aproximaba superaba cualquier rencor, cualquier pecado y cualquier miedo. La guerra contra los mandamientos, las revelaciones sobre Meliodas, las pérdidas dolorosas y los sacrificios que casi los destruyeron, se convirtieron en el fuego que templó su leyenda. En sus batallas, el mundo comprendió que no eran monstruos, sino los únicos capaces de resistir el caos que se avecinaba. Se convirtieron en protectores no porque el reino se los pidiera, sino porque ellos mismos lo eligieron. Cuando finalmente estuvieron completos, ya no eran 7 pecadores, sino 7 pilares capaces de desafiar al destino. Su historia estaba marcada por heridas profundas, por pasados trágicos y por un futuro incierto, pero también por la certeza de que, incluso con sus fallas, habían encontrado un hogar unos en otros. Los 7 pecados capitales no cambiaron la historia solo por su fuerza, sino porque demostraron que incluso aquellos considerados imperfectos podían convertirse en héroes. Y así, entre batallas que estremecieron el continente, entre sacrificios que quedaron grabados en la memoria del mundo y entre lágrimas que nunca fueron olvidadas, nació la verdadera leyenda, la de un grupo que desafió reyes, dioses y demonios y que con cada paso demostró que la gloria no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. En el vasto registro de los acontecimientos que dieron forma al mundo, pocas historias poseen la complejidad, el peso emocional y el impacto histórico de la figura conocida como Elizabeth, la heredera del clan de las diosas, cuyo destino terminaría entrelazado, de forma irreversible, con el del príncipe demonio Meliodas. Lo que comenzó como un encuentro fortuito se convertiría en uno de los episodios más determinantes de la Guerra Divina, un conflicto que cambiaría para siempre la relación entre humanos, demonios y dioses. Para comprender esta historia, debemos retroceder miles de años, a una era en la que las razas celestiales aún convivían, no en armonía, pero sí en equilibrio, con el mundo mortal. Elizabeth, entonces conocida por su nombre celestial original, hoy perdido incluso en los archivos más antiguos, era considerada una de las entidades más prometedoras de su linaje. Era descrita como una diosa de luz sin precedentes, dotada de una compasión capaz de atravesar incluso el corazón más corrompido. Los relatos oficiales la mencionan como la voz del alba, una figura diplomática clave en tiempos de creciente tensión. Sin embargo, en los mismos registros aparece otro nombre que desencadenaría una cadena de sucesos impredecibles: a Meliodas, hijo Mayo Ere del rey demonio. Su papel como comandante de élite del clan demonio lo posicionaba directamente en el frente de batalla, donde su fuerza era sinónimo de devastación. Los estudiosos coinciden en que sus campañas militares fueron fundamentales para el avance del clan en los primeros años de la guerra. Pero algo cambió en él, y ese cambio está íntimamente ligado al primer encuentro entre ambos. Según múltiples crónicas, este encuentro se produjo durante un enfrentamiento especialmente cruento. Testigos describen que Elizabeth descendió desde los cielos para proteger un grupo de humanos atrapados entre demonios y seres divinos. Fue entonces cuando Meliodas apareció con su espada en alto. No obstante, en un giro que contradijo todo lo esperado, el príncipe demonio detuvo su ataque. Las razones exactas permanecen debatidas, pero los especialistas en historia divina coinciden en que, en ese instante, ambos percibieron en el otro algo que desafiaba los preceptos de sus propios pueblos. Lo que siguió fue una serie de encuentros clandestinos que, si hubieran salido a la luz, habrían sido considerados un acto de traición por ambas facciones. Elizabeth comenzó a cuestionar la política beligerante del Consejo Divino, mientras Meliodas empezó a distanciarse de las órdenes de su padre. Historiadores afirman que fue este lazo emocional lo que desencadenó la decisión más polémica en la vida del príncipe demonio: abandonar el clan demonio. Este acto
considerado uno de los mayores escándalos de la historia celestial, marca el verdadero inicio de la tragedia. La deidad suprema interpretó la alianza de Elizabeth con un demonio como una traición directa, mientras que el rey demonio percibió la deserción de su hijo como una afrenta personal. Ambos líderes, incapaces de aceptar tal transgresión, desataron un castigo cuya crueldad no tenía precedentes. Las dos maldiciones impuestas fueron diseñadas meticulosamente para generar el máximo sufrimiento. Meliodas fue condenado a la inmortalidad absoluta, vivir sin poder morir, observando de forma eterna como aquellos a quienes amaba desaparecían. Elizabeth, por su parte, fue sentenciada a reencarnar eternamente entre los humanos, sin memoria de su origen, sin poder recordar su vínculo con Meliodas, hasta que recuperara sus recuerdos. Y cuando eso ocurriera, cuando recordara quién era realmente, contaría con solo 3 días de vida, antes de sufrir una muerte inevitable. Con esto, ambos líderes celestiales aseguraron que el amor entre la diosa y el demonio se convirtiera en un ciclo interminable de tragedia. Una condena perfecta a un destino en el que cada encuentro conduciría, sin excepción, a una nueva separación. Durante milenios, este ciclo se repitió sin pausa. Las crónicas, aunque fragmentadas, describen más de un centenar de reencarnaciones de Elizabeth. En cada una, Meliodas la buscó sin descanso. En muchas ocasiones, llegó tarde. En otras, logró protegerla durante semanas, meses, pero siempre llegaba el momento en que ella recuperaba sus memorias. Y entonces, invariablemente, la tragedia se consumaba. Con el paso de los siglos, la figura de Elizabeth adquirió un carácter casi mítico entre los humanos. Diferentes culturas registraron la aparición recurrente de mujeres de ojos plateados que parecían poseer un aura sobrenatural. Su presencia siempre precedía a grandes cambios, tanto en tiempos de guerra como de paz. Sin embargo, la verdadera razón detrás de estas apariciones se mantenía desconocida para la mayoría. En su 107ª vida, Elizabeth volvió a nacer como princesa del reino de Leones. De esta reencarnación surgieron documentos más completos, conservados hasta el día de hoy en archivos reales. En ellos se detalla que, desde temprana edad, la joven princesa experimentaba sueños recurrentes, alas luminosas, escenas de destrucción divina y un guerrero de cabello dorado cuyo rostro no podía distinguir. Estos sueños, que para ella eran simples visiones sin explicación, representaban en realidad retazos de sus vidas anteriores. Por su parte, Meliodas, quien había pasado siglos vagando entre guerras, reconstruyéndose emocionalmente tras cada pérdida, se había convertido entonces en capitán de los 7 pecados capitales, un grupo de élite que desafiaba el orden establecido. Cuando volvió a encontrarse con Elizabeth, su reacción fue descrita por testigos como la mirada de alguien que encontró algo que había buscado toda su vida y temía volver a perder. Lo que nadie sabía era que esta reencarnación no era una más, era la última oportunidad. Las antiguas maldiciones estaban deteriorando el equilibrio entre los mundos. Cada muerte de Elizabeth debilitaba la estabilidad mágica de la creación. Y la inmortalidad de Meliodas, mezclada con su creciente ira interna, se había convertido en una amenaza para toda la existencia. Cuando Elizabeth finalmente recuperó sus memorias, evento registrado tras una batalla donde Meliodas arriesgó su vida para protegerla, el ciclo volvió a activarse. Pero esta vez, él refusó aceptar el destino impuesto por los dioses. Investigadores de la historia posterior coinciden en señalar que este fue el momento decisivo, en la chispa que encendió la rebelión contra las entidades supremas. Durante 3 días que definieron la historia del mundo, Meliodas y los 7 pecados capitales recorrieron templos antiguos, consultaron oráculos olvidados y enfrentaron fuerzas divinas que jamás habían sido desafiadas de esa manera. Su objetivo no era destruir a los dioses, sino romper el ciclo eterno de sufrimiento al que Elizabeth había sido condenada. En el último informe registrado antes de la batalla final, se describe a la pareja observando el atardecer, un momento de calma en medio del caos. Elizabeth, completamente consciente de su inminente muerte, expresó que no importaban las vidas que pasaran. En siempre encontraría a Meliodas. Él respondió con una promesa que quedaría marcada para siempre en los anales del mundo. Esta vez será distinto. Esta vez romperemos la historia. Con esas palabras comenzó la confrontación que desafió a las 2 entidades más poderosas de la creación. Y aunque el conflicto posterior merece un estudio independiente, lo cierto es que, gracias a esa lucha,
las maldiciones fueron finalmente quebradas. La historia de Elizabeth no es simplemente un relato de amor, es una evidencia de que incluso las fuerzas más absolutas pueden ser retadas cuando las decisiones humanas o divinas desafían el orden establecido. Su luz, más que pureza, representa resistencia. Su eterno retorno, más que tragedia, simboliza un llamado al cambio, y su unión con Meliodas, más allá de un romance prohibido, se convirtió en el eje que reescribió el destino de dos mundos enteros. La caída del clan demonio no comenzó con un estruendo, sino con un silencio peligroso. Uno que se extendió como una grieta, invisible a través del reino oscuro, y que terminó dividiéndolo para siempre. Un silencio nacido del corazón de Meliodas, príncipe del clan, heredero del rey demonio y guerrero, destinado a llevar el caos sobre los demás reinos. Desde niño había sido testigo de la crueldad implacable de su pueblo, de las batallas interminables que se libraban para demostrar poder, de la ausencia total de compasión que se exigía a cada demonio que aspiraba a sobrevivir. Meliodas, a diferencia del resto, albergaba dentro de sí una chispa que nadie había previsto, la capacidad de cuestionar aquello que todos aceptaban como absoluto. Esa chispa se encendió cuando conoció a alguien que no temió mirarlo sin odio, alguien que le mostró que el mundo podía ser mucho más que guerra y destrucción. Fue entonces cuando comenzó a dudar del brutal destino al que estaba encadenado. Sin embargo, esas dudas nunca fueron bienvenidas dentro del clan. Los demonios no toleraban debilidad, mucho menos en su príncipe. Fue así como poco a poco el vínculo entre Meliodas y su propio pueblo se resquebrajó hasta romperse del todo cuando tomó la decisión de abandonar el clan y traicionar las órdenes del rey demonio para proteger aquello que realmente amaba. Esa traición no solo encendió la furia de su padre, sino que desató una guerra que sacudiría todo el equilibrio de los reinos. El rey demonio no podía permitir que su heredero se negara a cumplir su destino, y mucho menos que un demonio de su calibre se uniera a los humanos, ángeles o cualquier otra raza considerada inferior. Con un rugido que hizo temblar incluso los cielos del purgatorio, convocó a los 10 mandamientos, los guerreros más temidos y poderosos del clan, aquellos cuyo nombre bastaba para silenciar ejércitos enteros. Cada uno llevaba un mandamiento impuesto por el rey demonio, un poder tan absoluto como una maldición que todos debían obedecer. Cuando supieron de la traición del príncipe, el impacto fue devastador. Algunos sintieron humillación, otros furia y otros incluso un extraño pesar, pues sabían que la decisión de Meliodas marcaría un antes y un después. La misión era clara: traerlo de regreso vivo o muerto. Lo que nadie imaginó era que aquella persecución se transformaría en una guerra que drenaría la fuerza misma del clan y revelaría los secretos que el rey demonio había ocultado durante milenios. Mientras los mandamientos avanzaban, el mundo comenzó a sentir su presencia. Sombras colosales se extendían por los bosques, el aire se volvía pesado. Las criaturas huyendo sin saber de qué, y en cada región por donde pasaban, se decía que el cielo se ennegrecía por días enteros. Pero Meliodas no estaba dispuesto a retroceder. Sabía muy bien el precio de desafiar al rey demonio. Sin embargo, también sabía que si no luchaba por ese nuevo camino que había encontrado, el ciclo eterno de destrucción nunca terminaría. El conflicto estalló en regiones enteras que quedaron reducidas a cenizas en castillos derrumbados, bosques calcinados, lagos que se evaporaron por la intensidad de sus batallas. Los mandamientos, enfurecidos por lo que consideraban una traición imperdonable, daban todo de sí para capturarlo, pero Meliodas, aunque cargado por la culpa y el dolor, luchaba con ferocidad y determinación, no para ganar poder, sino para proteger una verdad que jamás había conocido, la libertad de elegir su propio destino. En medio del caos, comenzaron a revelarse los oscuros secretos del clan. El rey demonio mantenía esclavizadas a sus propias tropas mediante sus bendiciones, las cuales no eran otra cosa que cadenas disfrazadas de poder. Los mandamientos no eran elegidos por mérito, sino por conveniencia. Se trataba de piezas en un tablero cuyo único fin era fortalecer al rey demonio a costa de sus vidas. Y la mayor revelación de todas a Meliodas no era solo su heredero, sino su recipiente perfecto. Desde su nacimiento, su padre lo había creado con el propósito de convertirse, algún día, en un envase ideal para contener su esencia completa
y multiplicar su poder. Esta verdad cayó como un rayo devastador sobre él, haciendo que su ira se intensificara, pero también su resolución. No permitiría que el rey demonio lo utilizara como un instrumento de destrucción absoluta. No permitiría que las razas del mundo fueran aplastadas por la ambición de un ser cuya existencia se basaba en dominarlo todo. Los mandamientos, al descubrir también aquel secreto, comenzaron a fracturarse entre ellos. Algunos sintieron que habían sido engañados desde siempre. Otros se aferraron aún más al rey demonio. Temiendo lo que serían sin él, la guerra dejó al clan debilitado, dividido y vulnerable como nunca antes. Meliodas, con cada derrota que infligía, llevaba también un peso en su corazón. Muchos de los mandamientos habían sido sus compañeros, guerreros con los que compartió batallas durante siglos. Sin embargo, sabía que ya no había vuelta atrás. El mundo entero estaba en juego. El enfrentamiento final contra su padre se convirtió en una tormenta de energía oscura y luz dorada que desgarró el cielo y abrió grietas en la tierra. El rey demonio, enfurecido, se lanzó contra su hijo con la intención de destruirlo y reconstruirlo a su imagen. Pero Meliodas, cargando consigo la esperanza de quienes lo habían salvado alguna vez, liberó un poder que incluso él desconocía. Los gritos resonaron entre dimensiones, y por primera vez, el rey demonio sintió miedo. Cuando la batalla terminó, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía envolver al mundo entero. El clan demonio, sin líder, sin unidad, sin propósito, comenzó a desvanecerse como una sombra que se retira con el amanecer. Algunos huyeron, otros se ocultaron, otros simplemente aceptaron su destino. Meliodas, de pie entre los restos de aquella guerra, entendió finalmente que la caída del clan no había sido causada solo por su traición, sino por la propia corrupción que lo había consumido desde dentro durante siglos. Y aunque había ganado la libertad para él y para el mundo, sabía que llevaba sobre sus hombros una responsabilidad inmensa: evitar que aquello que cayó alguna vez volviera a levantarse para destruirlo todo otra vez. La batalla entre Meliodas y el rey demonio no fue solo un conflicto de poder, sino la culminación de siglos de tragedias, traiciones y cadenas invisibles que habían gobernado el destino del clan demonio desde tiempos inmemorables. Porque antes de que los reinos escucharan el rugido del titán oscuro y vieran el cielo desgarrarse por la energía infernal, la verdadera guerra ya había comenzado mucho antes dentro del alma de Meliodas, cuando comprendió que para salvar su mundo necesitaba destruir aquello que le había dado vida. Desde su nacimiento, el rey demonio había moldeado a Meliodas como a un arma perfecta, un heredero capaz de heredar el trono, liderar las guerras del inframundo y mantener el equilibrio entre luz y oscuridad según su voluntad. Pero ese molde se rompió el día en que Meliodas conoció a Elizabeth, y por primera vez vio un mundo más allá del odio, un mundo que no necesitaba sangre para mantenerse en pie. Esa decisión, ese pequeño gesto de amor, fue el comienzo de una cadena interminable de sufrimientos y maldiciones, muertes repetidas, persecuciones, castigos, eternos, todo porque Meliodas eligió un camino distinto al que le habían impuesto desde su nacimiento. Y así, cuando finalmente la batalla final se desató, ya no era simplemente hijo contra padre, sino voluntad contra destino. El rey demonio se alzó sobre Britania como una fuerza antigua que no podía comprenderse con lógica humana. Un océano viviente de oscuridad, una entidad que no conocía el concepto de piedad ni el de renuncia. Su presencia era tan aplastante que incluso los cielos parecían temerlo. La energía demoníaca que emanaba de su cuerpo deformaba montañas, quebraba ríos y apagaba la esencia de todo ser viviente que se atreviera a acercarse. Meliodas, sin embargo, no retrocedió. Con cada paso que daba sobre la tierra destruida, su cuerpo recordaba todas las veces en que había visto morir a Elizabeth, las lágrimas derramadas, los siglos de sufrimiento, y cada una de esas memorias se convertía en la fuerza que lo impulsaba a seguir avanzando. No luchaba por venganza ni por ambición. Luchaba por romper un ciclo que había destruido vidas desde antes de que la historia misma existiera. El choque entre ambos no fue un enfrentamiento común, fue una guerra entre conceptos opuestos, entre la libertad y el control absoluto. Sus golpes no solo partían el aire, partían el destino escrito por los dioses. El rey demonio luchaba con la brutalidad de alguien que jamás había sido cuestionado, mientras que Meliodas lo hacía con la determinación de un ser que ya no temía morir. A medida que la batalla avanzaba,
El rey demonio comenzó a burlarse de su hijo, recordándole que toda su existencia era fruto de su poder y que sin él nunca hubiera llegado a ser lo que era. Pero Meliodas no veía grandeza en su padre, veía una prisión. Cada rugido del rey demonio, cada onda expansiva de oscuridad era un recordatorio de las cadenas que había cargado durante siglos, y con cada golpe que respondía, Meliodas rompía una más. Sin embargo, incluso con su poder demoníaco completo, Meliodas sabía que no podía derrotarlo solo. Fue entonces cuando los 7 pecados capitales, sus hermanos elegidos por la vida y no por la sangre, aparecieron a su lado. Cada uno de ellos cargaba sus propias cicatrices, sus propios motivos para luchar. Y en ese instante, el instante en que todos se unieron contra la figura gigantesca del rey demonio, el mundo entendió que esa era la batalla que determinaría si la libertad podía vencer a la tiranía. La lucha llegó a un punto crítico cuando el rey demonio, furioso, decidió abandonar la forma física y atacar directamente el alma de Meliodas, intentando reclamarlo como recipiente definitivo. Su voz retumbó por todos los reinos, proclamando que el destino no podía ser cambiado, que el hijo jamás podría renunciar a la sombra del padre. Pero Meliodas, sostenido por los recuerdos de Elizabeth y la fuerza de sus compañeros, resistió. En su interior, el combate se volvió aún más cruel y personal, un enfrentamiento donde no existían armas, solo voluntad pura. Allí, en ese espacio entre la vida y la muerte, Meliodas vio la verdadera forma del rey demonio, a un ser solitario, obsesionado con controlar todo porque temía perderlo. Por primera vez, entendió que su padre no era un dios invencible, sino un prisionero de su propia creación. Con esa revelación, Meliodas liberó una fuerza que no provenía de su poder demoníaco, sino de su decisión definitiva de romper su destino. Afuera, en el mundo físico, una luz inmensa atravesó el cuerpo del rey demonio, desintegrándolo desde adentro. Sus gritos resonaron como el derrumbe de miles de eras, mientras su figura se fragmentaba como vidrio oscuro, y cuando finalmente cayó, el mundo entero sintió como una presión ancestral desaparecía. El silencio que siguió no fue paz. Fue la respiración contenida de un universo que acababa de ver cómo se rompía una ley escrita desde el principio de los tiempos. Meliodas, exhausto, comprendió lo que había logrado. No había vencido solo a un enemigo, había vencido a su propia sangre, había cortado de una vez por todas el hilo que unía su vida al reino demonio. Pero también entendió el precio. Ya no podría ser el mismo. El mundo que había salvado jamás entendería completamente lo que tuvo que sacrificar. Y tal vez ese era su destino. Mientras Elizabeth se acercaba, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes, Meliodas miró el horizonte con una mezcla de alivio y melancolía, porque aunque había ganado la guerra, sabía que el eco del rey demonio seguiría persiguiéndolo toda la vida. Y sin embargo, por primera vez en siglos, aquel horizonte también representaba algo nuevo: libertad. La libertad de elegir su propio camino, lejos de las cadenas del destino, lejos del peso de un trono que nunca quiso. La libertad de construir un mundo donde nadie más tuviera que luchar contra su propia sangre para ser feliz. Así terminó la guerra que rompió el destino, no con un dios imponiendo su voluntad, sino con un hijo que decidió cambiarlo. La historia de Van y Meliodas no nació en un campo de flores, ni en el calor de una camaradería inocente, sino en la frontera entre la vida y la muerte, en un reino roto donde la tragedia había marcado para siempre los pasos de ambos. Meliodas, un demonio que cargaba el peso de siglos de guerra, traiciones y la pérdida de aquello que más amaba, encontró en Van, un ladrón rebelde, imprudente y hambriento de redención, el reflejo distorsionado de sí mismo, una mezcla peligrosa de oscuridad contenida y heridas mal cerradas. Su primer encuentro en la prisión de Base no fue una amistad inmediata, sino un choque violento de fuerzas, orgullo y desafío. Como si el destino mismo hubiese decidido poner a prueba la resistencia de dos almas destinadas a destruirse o salvarse mutuamente. Desde ese instante en el que dos guerreros marcados por el dolor midieron su fuerza entre risas, golpes y provocaciones, se formó un lazo extraño, casi sobrenatural, un vínculo que no obedecía a reglas humanas ni demoníacas. Van, convertido en inmortal por la fuente de la juventud, y Meliodas, maldecido a revivir una y otra vez después de la muerte, caminaban por el mundo como dos seres condenados a seguir existiendo incluso
cuando todo lo que amaban ya había desaparecido. Esa inmortalidad compartida, uno por milagro, otro por maldición, se convirtió en el centro de su amistad Anún, recordatorio de que ambos habían perdido demasiado, que ambos cargaban culpas imposibles de borrar. Van veía en Meliodas a un líder que jamás se rendía, incluso después de ver morir a Elisabet más veces de las que cualquier alma soportaría. Meliodas veía en Van a un hombre que, pese a perder a Elaine, jamás dejaba que la oscuridad lo consumiera por completo. Y sin embargo, su vínculo fue puesto a prueba una y otra vez, por los pecados del pasado, por la traición de la diosa y el demonio, por el odio de seres que no soportaban ver a dos guerreros que desafiaban las leyes de la muerte. Cuando Meliodas perdió el control de su poder demoníaco y estuvo al borde de desaparecer como el monstruo que temía ser, fue Van quien, con una sonrisa desafiante, le recordó que aún quedaba algo de humanidad en Eland, y cuando Van cayó en su propio abismo emocional consumido por el deseo de recuperar, a Elaine fue Meliodas quien permaneció a su lado, sin juzgarlo, sin abandonarlo, como si entendiera mejor que nadie lo que es amar algo que el destino insiste en arrebatar. Se enfrentaron hombro con hombro contra enemigos que superaban todo entendimiento humano en mandamientos, celestiales, demonios y criaturas nacidas del caos, pero su prueba definitiva llegó en el infierno, donde Van, renunciando a su propia inmortalidad, caminó entre llamas eternas durante siglos, que para el mundo exterior no fueron más que segundos buscando el alma perdida de Meliodas, en un lugar donde incluso los dioses temían entrar. En ese viaje donde el tiempo se retorcía y la desesperación devoraba a cualquiera, Van mantuvo viva una única certeza, aunque su capitán, su amigo, su hermano, por elección, valía más que cualquier milagro que la fuente de la juventud pudiera ofrecer. Y cuando finalmente lo encontró destruido, condenado, casi irreconocible, Van no dudó en cargarlo sobre sus hombros y regresar, demostrando que la mortalidad recién recuperada no era una desventaja, sino un recordatorio del amor y la lealtad que lo impulsaban. Fue en ese instante, entre el fuego del infierno y el silencio del mundo real, que ambos sellaron su vínculo de forma definitiva, un pacto sin palabras, un acuerdo escrito en heridas, en risas, en pérdidas compartidas. Van no era ya el ladrón inmortal, ni Meliodas el demonio condenado. Eran simplemente dos guerreros que habían sobrevivido demasiado como para dejar que el destino los venciera. La guerra contra el rey demonio los encontró más fuertes, no por su poder, sino porque sabían que si uno caía, el otro estaría ahí para levantarlo. Y cuando todo terminó, cuando las batallas dejaron de rugir y el mundo comenzó por fin a sanar, su amistad se mantuvo intacta, limpia, irrompible, porque al final, más allá de la sangre, las maldiciones y los siglos de sufrimiento, la historia de Van y Meliodas es la historia de un vínculo que desobedeció la muerte, el tiempo y la tragedia. Una amistad que nació en la oscuridad, creció en la pérdida y se convirtió en la luz que ambos necesitaban para seguir adelante. Un lazo que no pidió permiso a dioses ni a reyes. Un lazo improbable, imperfecto, pero eterno. Y así, mientras el mundo recordaba los 7 pecados capitales como héroes, ellos sabían que su verdadera fuerza no venía del poder que poseían, sino del simple hecho de que jamás dejaron que la soledad los consumía. Porque la amistad entre Van y Meliodas no fue solo un vínculo, fue la prueba de que incluso en un universo gobernado por la muerte hay lazos que ninguna fuerza puede romper. En la larga crónica de Vitania, pocas historias han sido tan distorsionadas, tan incompletas como la que narra el sacrificio final de Meliodas. Muchos conocen su poder, otros temen su ira, y algunos incluso cuestionan su humanidad, pero casi nadie comprende el verdadero peso de sus decisiones, ni la sombra que lo acompañó por más de 3000 años en la certeza de que para salvar a Elisabet tendría que renunciar a sí mismo. Esta es la verdad que nunca se contó del todo. Esta es la historia de cómo Meliodas estuvo dispuesto a convertirse en el monstruo que más temía. Por amor a todo, comenzó en un silencio inquietante, el tipo de silencio que precede a las tormentas que pueden dividir naciones. Elisabet estaba muriendo, no por heridas, no por veneno, no por magia enemiga, sino por la maldición que había marcado sus vidas una y otra vez. Era inevitable. Elisabet recordaba todo en cada vida, cada muerchi,
cada muerchi, cada momento en los brazos de Meliodas, en el que su corazón dejaba de latir. Esta última vez el despertar de sus recuerdos llegó como un rayo desgarrador. Elizabeth cayó al suelo en medio de un resplandor celestial fracturado, jadeando, con lágrimas que no eran de este mundo. Meliodas la sostuvo con desesperación, sintiendo como la vida se escapaba entre sus dedos, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no había más tiempo. Esta sería la última reencarnación. Si ella moría ahora, ya no regresaría. Fue en ese instante, mientras el mundo parecía detenerse, que Meliodas comprendió lo que debía hacer. No había más escapatoria, ni truco, ni alianza que pudiera salvarla. La única manera de romper la maldición era enfrentarse al origen, el rey demonio. Pero no como enemigo en sí, sino como sucesor. La idea le arrancó el aire. Convertirse en rey demonio era transformarse en aquello que había jurado abandonar. Significaba renunciar a su libertad, a sus emociones, a su humanidad. Significaba convertirse en una prisión viviente, un ser eterno, poderoso, frío, un arma de destrucción. Y lo peor, un peligro para Elizabeth. Pero cualquier cosa era mejor que verla morir otra vez. Esa noche, Meliodas se reunió con los 7 pecados capitales. Ninguno habló cuando él explicó su decisión. El silencio cayó sobre ellos como un manto oscuro. Ban fue el primero en reaccionar, golpeando la mesa con un puño cargado de impotencia. «No puedes estar hablando en serio», gruñó. «Meliodas, ¿sabes lo que eso significa?» Meliodas no lo miró, no podía. «Sin Uluagua Elizabeth morirá», respondió. Y esta vez, para siempre. Las palabras se quebraron en su garganta. Él nunca mostraba debilidad, pero esta vez, sus ojos lo traicionaron. Diani Loro, quien intentó hablar, pero su voz no encontró fuerza. Skeiner apretó los dientes, impotente ante una batalla que ni siquiera él podía resolver con poder. Gauder analizó 1000 escenarios en su mente, pero en todos, el sacrificio de Meliodas era inevitable. La decisión estaba tomada. Los días siguientes fueron un camino sin retorno. Meliodas viajó al lugar donde la oscuridad y la luz se mezclaban en una frontera inexistente, el purgatorio. Allí, encerrado entre ecos de dolor y recuerdos distorsionados, se enfrentó a su propio padre. Cada golpe estremecía no solo al purgatorio, sino al propio tejido de Betania. La batalla fue brutal. No fue un combate entre 2 guerreros, sino entre 2 conceptos: a libertad y destino. Meliodas cayó innumerables veces, pero cada vez se levantó impulsado por la imagen de Elizabeth. No su rostro perfecto, no su sonrisa tierna, sino el recuerdo de la desesperación en sus ojos antes de morir. Porque ella había muerto demasiadas veces, y él había sostenido en cada una de ellas, tras innumerables horas o años. El tiempo no existía allí. Meliodas logró someter al rey demonio. Pero la victoria no trajo luz ni paz. En el instante en que la esencia del rey demonio se desvaneció, una oscuridad viscosa, viva, consciente, se aferró a Meliodas, infiltrándose en cada fibra de su alma. Él no luchó, no podía, no debía. Para romper la maldición, tenía que aceptar la corona. El proceso fue devastador. Sus emociones fueron arrancadas, devoradas, convertidas en cenizas. Su memoria comenzó a fragmentarse, como si las piezas más cálidas de su vida estuvieran siendo arrancadas una a una. Pero en medio de la transición, un recuerdo resistió la tormenta: a Elizabeth, a su risa, a su luz. Su mano, alcanzando la suya, ese solo recuerdo fue lo que le permitió seguir siendo el Nu totalmente, no por completo. Pero lo suficiente. Cuando Meliodas regresó a Britania, ya no era el mismo. Su aura era tan densa que hacía temblar el aire. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora 2 abismos sin fondo que contenían siglos de oscuridad. Los pecados retrocedieron instintivamente al verlo, no porque lo temieran a él, sino porque temían que lo hubiera perdido todo. Pero Meliodas habló, y su voz, aunque vacía, dijo lo que todos necesitaban escuchar. La maldición está rota. Elizabeth abrió los ojos por primera vez, sin la carga de 1000 vidas. Respiró, lloró, y cuando vio a Meliodas, corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, pero su cuerpo se estremeció. Ya no sentía el calor de antes. Él era poderoso, inmortal, libre de maldiciones, pero no completamente libre, porque el precio de la libertad había sido su alma. Aún así, Meliodas la abrazó. Sintió el peso de sus lágrimas en su pecho,
Y aunque no podía llorar, supo que había valido la pena. Había salvado lo único que jamás pudo abandonar, y ella, al verlo, entendió la verdad más dolorosa de todas. A Meliodas se había sacrificado por ella, no en cuerpo, no en vida, sino en esencia. Los siguientes días fueron un lento proceso de reconstrucción. Elizabeth permanecía a su lado, incluso cuando la oscuridad interna de Meliodas amenazaba con consumirlo en momentos de silencio profundo. Ella le hablaba, lo abrazaba, lo llamaba por su nombre. Poco a poco, muy poco a poco, el brillo en sus ojos comenzó a regresar, a no por completo, pero suficiente para sonreír, suficiente para humar, suficiente para vivir. Y así, la historia del sacrificio de Meliodas dejó de ser un mito. No fue un acto de poder, no fue una victoria contra los dioses. Fue un acto de amor puro, capaz de desmantelar un destino escrito hacía milenios. Un sacrificio que jamás será igualado, porque el precio de la libertad fue el mismo. Pero aún así, Meliodas eligió pagar, porque para ello Elizabeth valía cada sombra, cada herida, cada fragmento perdido de su alma. Y así, dos almas rotas caminaban juntas hacia un futuro incierto. No perfecto, no libre de consecuencias, pero libre. Y eso, después de 3000 años, era suficiente. Dicen que no existe batalla más cruel que aquella que no se libra con espadas, sino con el tiempo. Para Meliodas, el capitán de los 7 pecados capitales, esa verdad se convirtió en una herida eterna desde el día en que la diosa suprema sentenció a Elizabeth a una maldición sin fin. Una condena invisible, silenciosa, tan despiadada como el mismo destino reencarnar eternamente, solo para recordar su amor por Meliodas unos instantes antes de morir. Y ahora, después de 3000 años de huir, pelear, perder y volver a empezar, Meliodas se encontraba ante algo que jamás imaginó posible a la última reencarnación. La historia comienza en un amanecer gris sobre Britania. La guerra contra el clan demonio había dejado cicatrices que ni la magia más pura podía sanar. El aire olía a ceniza, a pérdida, a despedidas no pronunciadas. Meliodas caminaba en silencio por el borde de una colina, mientras el viento golpeaba su capa rasgada. No había nadie alrededor, pero él no necesitaba compañía para sentirse observado. El reloj de la maldición avanzaba, y cada segundo podía ser el último de Elizabeth. En su mente resonaba la misma pregunta que lo atormentaba desde hacía días. ¿Cuánto tiempo queda? Sin embargo, sabía que no habría respuesta. Las maldiciones no avisaban, solo caían cuando el destino así lo deseaba. Por eso Meliodas había decidido luchar contra un enemigo que nunca pudo derrotar, a la inevitabilidad. Mientras tanto, Elizabeth empezaba a sentir pequeños destellos de un pasado que todavía no comprendía. Vidas superpuestas, nombres que no eran suyos, batallas que nunca había peleado. Y un rostro que siempre aparecía justo antes de que ella despertara, empapada en lágrimas. Meliodas. Cada vez que lo veía, su corazón latía de un modo extraño, como si quisiera escapar de su pecho para correr hacia Elan. Y aún así, no sabía por qué. En un momento de calma, a orillas de un lago cristalino, Meliodas se atrevió a contarle la verdad. Su voz tembló por primera vez en siglos, una grieta imperceptible para cualquiera, excepto para ella. Elizabeth escuchó en silencio mientras él revelaba el peso de la maldición, el ciclo eterno de vida y muerte, y cómo ella había muerto en sus brazos decenas de veces. Cuando terminó, su mirada se clavó en los ojos de ella, esperando rechazo, miedo, quizás incluso odio. Pero Elizabeth simplemente colocó una mano sobre su pecho y dijo: «Ansí, mi destino es morir, una y otra vez. Entonces, viviré esta vida sin arrepentirme». Esa frase, tan suave y tan firme, hizo que Meliodas sintiera algo que ya no recordaban: esperanza. Pero la esperanza es un arma de doble filo. Mientras más brillante es, más oscura se vuelve la sombra detrás de ella. Los signos empezaron a manifestarse días después. Al principio fue un leve temblor en las manos de Elizabeth, luego mareos, visiones repentinas de batallas pasadas, recuerdos de reencarnaciones anteriores, momentos de felicidad y tragedia. Y entonces, una noche, mientras el cielo se teñía de rojo, Elizabeth cayó de rodillas, mientras lágrimas se derramaban sin que pudiera detenerlas. Era la señal que Meliodas temía la memoria
estaba despertando. Cada recuerdo que volvía a ella era una cuenta regresiva. Meliodas reunió a los pecados y explicó lo que estaba a punto de ocurrir. Van apretó los puños con frustración. Diane lloró abiertamente. King miró al suelo incapaz de hablar. Todos sabían lo que significaban, ¿sí? No rompían la maldición. Ahora, Elizabeth moriría. Para siempre. Pero romper la maldición no era cuestión de fuerza. Se trataba de desafiar a dos dioses. El rey demonio y la diosa suprema nunca permitirían que su sentencia se debilitara. El único camino era enfrentarlos, incluso si eso significaba destruir su único hogar en Britania. Mientras los pecados preparaban el viaje, Elizabeth permanecía acostada, respirando con dificultad. Su mente era un torbellino de vidas cruzadas en la princesa guerrera, la sacerdotisa de la luz, la fugitiva que murió protegiendo a Meliodas, la joven que lloró al verlo caer. Y ahora, ella misma, su alma se fracturaba entre todas esas versiones. Y aún así, un hilo en común la mantenía firme: lo amaba, en todas sus vidas. Meliodas permanecía a su lado cada noche, tomando su mano como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Su mirada ya no era la del capitán despreocupado, sino la de un hombre desesperado por salvar lo único que le quedaba. Finalmente, llegó el día. El cielo se abrió en una grieta colosal mientras fuerzas divinas emergían del vacío. El rey demonio y la diosa suprema se manifestaron ante él, imponentes, inmortales, decididos a detenerlo. Pero Meliodas no retrocedió. No podía. Si fallaba, Elizabeth moriría en cuestión de horas. La batalla fue tan brutal que incluso los continentes temblaron. El rey demonio atacó con una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz del mundo entero. La diosa suprema invocó una pureza tan intensa que quemaba la carne y el espíritu. Pero Meliodas se mantuvo firme, no por odio ni por poder, sino por amor. Un amor que había sobrevivido a guerras, a dioses y a la muerte misma. En el momento decisivo, cuando ya no tenía fuerzas y su cuerpo apenas podía levantarse, Meliodas sintió una mano cálida sobre su espalda. Elizabeth, reencarnada, débil, temblorosa, pero viva. Ella había llegado hasta él porque su corazón lo guiaba más allá de la maldición. No está solo susurro, y con esas palabras, un lazo que había durado 1000 vidas se encendió como una llama eterna. La magia de ambos se fusionó no como jamás, sino como un acto de voluntad, un acto de desafío, un acto de amor. La luz que estalló fue tan intensa que incluso los dioses retrocedieron. Y en ese instante, el ciclo se rompió. La maldición se hizo añicos como cristal. Y por primera vez en 3000 años, Elizabeth siguió respirando. Meliodas cayó de rodillas, exhausto, pero cuando vio que Elizabeth seguía de pie, sonrió, con una sonrisa pequeña, temblorosa, llena de alivio y lágrimas contenidas. Habían ganado contra el tiempo, contra el destino, contra los dioses. Y por primera vez, el amanecer que llegó no marcaba el inicio de una tragedia, sino de una vida que por fin podían vivir juntos. La historia de Zeldris no es la del villano que muchos creen haber visto, sino la tragedia silenciosa de un hermano que caminó toda su vida entre la lealtad y el abandono, entre la devoción y la traición, entre el amor que nunca pudo expresar y el rencor que lo consumió en la oscuridad del clan demonio. Porque antes de ser el heredero del rey demonio, Zeldris fue simplemente un joven príncipe que admiraba a su hermano mayor Meliodas, como si fuese la única luz en un reino hecho de sombras eternas. Creció escuchando historias de sus victorias, sus conquistas y su fuerza incomparable, y cada una de ellas alimentó un deseo profundo en caminar a su lado, proteger el legado de su familia y demostrar que él también era digno de los ojos del rey y del respeto del inframundo. Pero el día en que Meliodas huyó del clan, renunció al trono y eligió a una mujer del enemigo por encima de su propia sangre. Algo dentro de Zeldris se quebró para siempre. A partir de ese instante, su vida se convirtió en un intento desesperado por llenar el vacío que su hermano dejó atrás, en un vacío que no solo pertenecía al clan demonio, sino también al corazón del joven príncipe que había perdido al único ser que veía más allá de su máscara de frialdad. El odio que Zeldris comenzó a sentir no nació de la maldad, sino de la herida abierta del abandono y de la humillación de ver cómo su propio hermano rechazaba todo aquello
por lo que su familia había luchado durante eras. Mientras Meliodas escapaba hacia la luz, Zeldres quedaba atrapado en el infierno, obligado a cargar un peso que nunca pidió en el de ser el nuevo brazo derecho del rey demonio. El ejecutor de leyes, el rostro del terror, nadie vio el dolor detrás de sus ojos rojos, ni cómo sus manos temblaban cuando debía castigar a quienes seguían los ideales de su hermano. Nadie entendió que Zeldres no deseaba el trono, que él solo anhelaba que Meliodas regresara, que lo mirara de nuevo como a un igual, como al niño que alguna vez había prometido proteger. Y en medio de ese caos interno apareció Helda, la princesa vampiro, la única que vio a Zeldres sin su armadura emocional, la única que le ofreció un sentimiento que ni siquiera la sangre demoníaca podía corromper. Sin embargo, incluso ese amor le fue arrebatado cuando su propio padre lo obligó a sellarla, dejándolo solo nuevamente en un universo donde cada cosa que amaba le era arrancada de las manos. El silencio se convirtió en su único refugio y la obediencia en su única identidad. Así, Zeldres se hundió en un ciclo interminable de órdenes e imposiciones, llevando en su interior un odio que no era más que una súplica disfrazada. Con el tiempo su figura se endureció y fue visto como un monstruo despiadado, un príncipe cruel cuyo único propósito era someter al mundo bajo la bandera del clan demonio. Pero detrás de cada batalla había una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en Zeldres. No luchaba por ambición, sino por la esperanza imposible de recuperar todo lo que había perdido. Cuando Meliodas reapareció siglos después, su regreso no trajo alivio, sino una tormenta aún mayor dentro del corazón del príncipe. Zeldres vio en ese reencuentro no a un hermano arrepentido, sino a un traidor que regresaba únicamente cuando le convenía a un ser que había abandonado todo y que ahora pretendía recuperar su lugar sin pagar el precio de las vidas que su ausencia había cobrado. Y sin embargo, a pesar de la furia y la rabia, había algo más profundo escondido en los ojos de Zeldres. Un dolor antiguo, un deseo desesperado de que su hermano lo mirara y lo reconociera, de que le explicara por qué eligió a todos, menos a él. Pero Meliodas no era el mismo, y el abismo que los separó durante tantos años parecía demasiado profundo. Las batallas aumentaron, los mandamientos se movieron como piezas en un tablero lleno de sangre, y Zeldres cargó sobre sus hombros el peso del clan, del reino, de su padre y de sus propias emociones reprimidas. Fue solo cuando se vio cara a cara con Meliodas, luchando no como hermanos, sino como enemigos designados por el destino, que la verdad se reveló con brutal claridad. Zeldres no quería destronarlo ni superarlo, solo quería que Meliodas se quedara, que no huyera, que no lo dejara solo otra vez. No hay odio más profundo que el de un hermano que se siente traicionado. No hay herida más dolorosa que la que deja aquel a quien amas. En los últimos momentos de la guerra, cuando el rey demonio tomó el cuerpo de Meliodas como prisión, y luego intentó hacer lo mismo con Zeldres, ambos hermanos finalmente comprendieron que su conflicto no era de poder, sino de amor mal expresado, de palabras nunca dichas, de pasos que los llevaron a caminar por caminos opuestos. Y fue Meliodas, esta vez, quien extendió su mano, quien rompió el ciclo, quien eligió salvar a su hermano como Zeldres siempre deseó ser salvado. Pero incluso entonces, la victoria no borró las cicatrices, solo demostró que la tragedia de Zeldres nunca fue ser el príncipe demonio, sino ser el hermano olvidado por la historia, aquel cuyo sufrimiento quedó enterrado bajo la sombra del héroe. Al final, cuando la guerra terminó y Gelda regresó a su lado, Zeldres dio la espalda al mundo que lo había convertido en un arma y eligió algo que jamás antes le habían permitido elegir en su libertad. No para gobernar ni para destruir, sino para vivir, porque la verdadera tragedia de Zeldres no fue odiar a su hermano, sino pasar toda una vida intentando salvar algo que nunca supo cómo pedir. Tras la ruptura definitiva de la maldición que durante siglos encadenó su destino, Meliodas se encontró por primera vez enfrentándose a un silencio que no conocía. Un silencio sin dolor, sin ecos de reencarnaciones perdidas, sin el peso inquebrantable de un futuro condenado. Pero ese silencio no trajo paz inmediata, trajo preguntas. ¿Quién era él ahora que ya no tenía que luchar contra dioses, demonios, ni contra su propio linaje?
El reino celebraba la caída de los viejos designios, pero Meliodas caminaba entre ruinas y reconstrucciones con la extraña sensación de que se había convertido en un rey sin trono, un guerrero sin guerra, un heredero sin reino. La gente lo veía como un símbolo de esperanza, los caballeros sagrados como una leyenda viviente, y sus propios camaradas como el corazón de los Seven Deadly Sins. Sin embargo, dentro de él existía un vacío nuevo, no doloroso, pero sí profundo. Había ganado la batalla más larga de su vida, pero no sabía cómo vivir después de ella. Echar la vista atrás era ver siglos de tragedias, batallas interminables, pérdidas repetidas y un amor condenado a morir una y otra vez. Echar la vista adelante era algo que nunca había hecho realmente. Elizabeth, ahora libre de su destino, acompañaba sus pasos con una luz suave, como si intentara guiarlo hacia una vida más humana, más simple, más terrenal. Ella entendía que la libertad, para él, era una sensación tan nueva que se sentía extraña, como si fuera un traje que aún no le quedaba bien. Había noches en que Meliodas despertaba con el impulso de prepararse para una guerra que ya no existía, de tensar sus manos, esperando sentir el rugido del poder demoníaco que ya no necesitaba usar. Sus instintos seguían ligados a siglos de supervivencia, pero su realidad le exigía aprender algo más complejo que una técnica o un hechizo: vivir sin luchar. Sin embargo, el mundo no dejaba de moverse. Liones estaba en plena transición. Nuevos líderes surgían, nuevos peligros menores aparecían, nuevas alianzas debían formar parte de una era sin dioses ni demonios dictando los hilos del destino. Fue entonces cuando Meliodas comprendió que no necesitaba un trono para seguir siendo quien era. Su fuerza nunca había dependido del título de príncipe heredero del clan demonio, ni de ser el pecado del dragón. Su verdadero poder había sido siempre su decisión de proteger, de luchar por los demás, de desafiar el destino incluso cuando el mundo entero lo llamaba imposible. Y por primera vez, empezó a preguntarse si podía usar ese poder no para combatir, sino para construir. Viajar con Elizabeth a través de aldeas que apenas comenzaban a levantarse de los estragos de la guerra le permitió ver un mundo que ya no sangraba, sino que empezaba a germinar. Niños que preguntaban por historias antiguas, aldeanos que reconstruían casas destruidas, pequeños brotes de magia que surgían en manos de jóvenes que nunca habían sentido la opresión divina o demoníaca. Cada sonrisa era un recordatorio de que su sacrificio había significado algo, pero también era un recordatorio de que su papel no había terminado. La paz no era un estado eterno, sino una semilla que debía cuidarse. Y él, aunque no fuera rey, sabía cómo proteger. Poco a poco, los 7 pecados capitales se dispersaron para iniciar caminos propios. Diane y King se dedicaron a unir el mundo de hadas y gigantes con los humanos. Van viajó con Elaine buscando comprender mejor el equilibrio entre la inmortalidad perdida y la vida mortal. Gowther vagaba por los reinos entendiendo las emociones humanas. Escanor, cuya llama ya no brillaba en este mundo, permanecía como un recuerdo que iluminaba sus decisiones. Y Meliodas, aunque despedía a cada uno con una sonrisa, sentía algo que no había sentido en siglos: nostalgia del futuro. Elizabeth se mantuvo a su lado, sabiendo que él aún estaba aprendiendo a respirar sin miedo. En una noche estrellada, mientras observaban las constelaciones que alguna vez les hablaron de tragedia, Meliodas dijo en voz baja que aún no sabía cuál era su lugar en este nuevo mundo. Y Elizabeth, con la serenidad que siempre había acompañado sus vidas, le respondió que su lugar no era un trono ni un campo de batalla, sino cualquier sitio donde pudiera elegir libremente quién deseaba ser. Esa libertad, más que cualquier victoria, era el verdadero final de su maldición. Y así, Meliodas, sin trono pero con un mundo que comenzaba de nuevo, comprendió que su historia no terminaba con la ruptura de un destino, sino con la construcción de uno libre. No sería rey de un reino ni líder de ejércitos. Sería guardián de una era que nacía sin cadenas. Y aunque el mundo no lo supiera, cada amanecer que iluminaba los campos de Liones llevaba consigo el eco silencioso del pecado del dragón, un guerrero que por fin
podía ser algo más que un arma del destino, un hombre construyendo su propio comienzo. Porque al final, Meliodas no necesitaba un trono para ser rey. Era rey de algo más grande, la segunda oportunidad que él mismo había creado.